Bueno, es un agrado presentarle todas nuestras bondades de nuestro producto, todos nuestros atributos hermosos. Muchos se preguntarán el empaque qué es y para qué sirve. Y muchos de nosotros ya lo hemos trabajado en obras y lo hemos trabajado en el día a día en los sistemas vidriados. Y fundamental, es un sello que brinda atributos de seguridad. Es importante tener eso en cuenta porque es la confianza de un proyecto. Y esa confianza nos la da en el tiempo. ¿Por qué motivo nos la dan en tiempo? Porque una buena elección de un producto nos da tranquilidad en la obra que estamos proyectando y que estamos entregando. Porque es cierto y total, la triada que es el vidrio, el perfil, el empaque y el aluminio, son fundamentales que trabajen en una armonía. El empaque es lo que une los materiales duros y es un intermedio blando que me permite esas deflexiones, que sea un perfil bondadoso. Nuestros empaques permiten un diseño y una elección de materiales fundamental, esa elección de materiales para poder tener un producto que es para lo que es, como lo acaba de decir Héctor en un comienzo, fundamental trabajar con lo que se recomienda para el sistema. Los procesos sistémicos y controlados quiere decir que los empaques, sus atributos, sus dimensiones, que se repita cada que ese producto sale manufacturado. Y esa presión constante que necesitamos que tenga ahí el empaque para que le genere esa seguridad al vidrio con el aluminio es fundamental. Son atributos importantísimos y ese complemento acústico y térmico que debe permanecer en esa parte de ahí y perimetralmente a la ventana o al sistema vidriado. Y por lo tanto una buena resistencia a la intemperie, fundamental porque eso, un material en el compuesto EPDM o silicona, debe de ser resistente a la intemperie. Y lo otro paso fundamental es un confort y una rapidez en el montaje para un ensamble. Y por lo tanto, todos estos atributos que acabo de mencionar es la protección y seguridad del sistema que nosotros necesitamos tener en el mercado. Y ahí vamos a un diseño y una elección de materiales. Fundamental esta parte porque en el diseño de la geometría, cuando hablamos del diseño del material, debe ser un material acorde a la aplicación. Los materiales no son buenos ni son malos. Uno pecaría diciendo de que un material es malo. No. Simplemente es que hay materiales que son para un uso adecuado. Hay materiales para interiores, materiales para exteriores, materiales que tienen bondades de muy buena memoria, como lo conocen por fuera en los talleres, y que tenga una muy buena compresión, una muy buena resistencia constante de fuerza entre el vidrio y el aluminio, o resistencia también a los rayos UV, al sol, al agua. Necesitamos un empaque que nos dure mucho tiempo ahí. Por lo tanto, es la posibilidad de fabricar productos en bases diferentes de polímeros. Es de brindar soluciones a la medida a través de una gestión técnica. En esto es fundamental, es una buena geometría con una buena elección de material. Y luego esto nos vamos a un proceso sistémico y controlado. ¿Esto qué quiere decir? Que es la garantía de que un empaque tenga un respaldo de una empresa que tenga dentro de su infraestructura procesos no manuales y con el alto nivel de control. Ese alto nivel de control quiere decir equipos que nos den esa seguridad de que el producto salga igual cada que lo queramos producir. Vamos a hablar de cada uno de los atributos que acabamos de mencionar en la primera diapositiva. Vamos a hablar de la presión constante. Esa presión constante lo podemos determinar
en una presión que se genera en el techo. Si pueden ver en la primera diapositiva, hay un círculo que está apoyando el techo contra el vidrio y se apoya en la base del aluminio del alojamiento. Esa presión en el techo, ese arco que se está ilustrando ahí, es la acción de la fuerza continua. Y ahí también intervienen unas garras externas como internas que pues, se posicionan internamente como externa, garantizando una presión constante con el vidrio. Las geometrías se hacen también teniendo en cuenta el tipo de aluminio. No podemos hacer cualquier tipo de geometría sin tener en cuenta de en dónde me voy a agarrar y en dónde me voy a apoyar. Y lo mismo, lo fundamental, esa presión está determinada también con el espesor del vidrio, porque yo no puedo pretender tener un alojamiento de 10 milímetros o 12 con un vidrio delgado, con un empaque que no me genere presión ahí. Esa depresión ahí debe ser controlada bajo espesores ya determinados por los dos diseños y el tipo de material. El complemento acústico, vamos a hablar de otra bondad que es muy importante y lo está determinado para poder garantizar bajar esos decibeles, esa bulla que hay del exterior hacia el interior de lo que nosotros queremos. Si queremos bajar esos decibeles para poder hacer una obra en una avenida, en donde pasan muchos carros, en una zona, necesitamos una zona residencial en la que genera un cierto número de ruido, necesitamos procesos muy acústicos. En este caso tenemos dos geometrías que te pueden mostrar ese principio. Es un cierre perimetral, o sea, todo el contorno de la ventana, eliminando los espacios de transmisiones de ruidos externos. Esa burbuja que está ahí, en el cierre ya sabe deformar y esa aleta que está ahí me genera un sello perimetral, teniendo un toque sutil en el aluminio, para poder que no me transmita el ruido de una cámara de exterior al interior. Lo vamos a ver enseguida en la cámara europea, es donde vemos ese principio de estos dos materiales. Mantiene un ambiente interior cómodo, aislando también temperaturas porque esos son rompimientos térmicos. Esto es lo que llamamos un complemento acústico y térmico. Luego hablamos de una resistencia al interferismo, y se da más que todo en los techos que están relacionados con el apoyo en el aluminio y contra el vidrio. Ahí ese techo es el que recibe toda esa inclemencia. Esos materiales están siendo resistentes al ozono, al viento, al agua y a esa luz directa del sol. Ahí es donde tenemos que tener un material adecuado para una funcionalidad adecuada para que no tengamos un deterioro en el tiempo. En este caso el EPDM es primordial, es de sus características y atributos fundamentales ahí. Su aplicabilidad nos permite bloquear vientos, sonidos, el mismo aire, ese mismo aire que está ahí, con el confort y la rapidez en el montaje y ensamble, lo podemos evidenciar en estas dos diapositivas, en el que aquí tenemos dos imágenes bastante dicientes, en el que vemos un diseño vertical garantizando una presión y de fácil desplazamiento, porque tenemos unos empaques que perfectamente ensamblan de frente o pueden entrar deslizados por ese diseño que tiene. La geometría tiene una cámara interna en el que me permite asumir esa deformación en el momento que voy a ingresar. A eso se refiere lo que es confort y rapidez. Y en la imagen de la U, esas garras externas son tan sutiles que en el momento de ensamble ellas se van a deflectar para después acomodarse en el aluminio y generar un agarre fino. Eso es lo que se llama un confort y rapidez en el montaje. Protección y seguridad, todos los atributos anteriores los llevamos, se recopilan acá, cómo la empresa garantiza que todos los atributos se cumplan. Estos productos, combinando todas estas bondades, podemos determinar que un sistema vidriado
tenga esa tranquilidad y respaldo. Aquí hay un tipo de empaques para sistemas vidriados que son los más comunes, que son una U, una burbuja, una cuña con techo, una cuña móvil o un empaque proyectante. Digamos que hacen parte del portafolio en el que uno puede apoyar y estos mismos me sirven para eh, proyectarlos a otros diseños de otros sistemas vidriados. Un empaque junta central, un barredor, ese barredor puede ser también acústico para poder que me sirva como barrera, una lengüeta que es generalmente de fachadas, el setting block que es el que me sirve de apoyo del vidrio para mantener los espacios perimetralmente iguales y que el vidrio se mantenga siempre ahí. Y luego un espaciador, ese espaciador generalmente se debe trabajar con los sistemas de fachada que me permite tener un vidrio siempre separado a la distancia que yo quiero para luego aplicar la silicona que me amarre el sistema vidriado. Aquí tenemos, bueno, unos tipos de sellos en el que son tipos de geometrías que me están mostrando otras aplicaciones que yo puedo tener. Por ejemplo, en el sello acústico que me está mostrando en el recuadro 1, me está mostrando unas geometrías que son acústicas que tienen, donde están los asteriscos, son aleticas, esa geometría en caucho, son barreras acústicas que no me dejan viajar el ruido. Lo mismo el superior, que es un barredor o una lengüeta, que también tiene un toque sutil para que no me genere lo acústico. En el recuadro 2 son un tipo de setting o espaciadores o esa burbuja que también me sirve como, como retenedor de silicona y como también de barrera de sello, porque tienen dos principios. Y en el recuadro 3 estamos hablando de perfiles que son empaques para rotura térmica y amarre entre aluminios y unos empaques tipo cuñas fijas en el que me permiten tener un acercamiento de los vidrios según sea la rotura térmica y ese espacio. Y en el recuadro número 4 es una bondad de una U. La U no solamente son para tener hacia el exterior, sino que esta U maneja un principio hacia el interior y el techo me permite que sea una barrera para que la silicona estructural que me está amarrando ahí el vidrio y el aluminio solo tenga esa sección de silicona y me amarre el vidrio. Son principios de las geometrías. Vamos a hablar aquí ya de los productos de vitral y sus aplicaciones según sea el sistema. Aquí vamos a hablar del sistema Astral 1.6, 1.7, 1.8 y 2.0. Aquí tenemos que se desarrollaron los perfiles que son para los sistemas que son. Es fundamental tener eso muy claro. Aquí tenemos un empaque que es una U en el cual se especifica claramente que es para vidrio de 4, porque es que lo que pretendemos es mantener una presión constante entre el aluminio y el vidrio. Entonces ahí es donde Astral es muy claro con esa información técnica en el que dice el ideal empaque para este sistema es el CW4, 406 para un vidrio de 4 milímetros, porque me está garantizando eso. Lo mismo pasa con el siguiente, que es para vidrio de 5 y para vidrio de 6, porque las paredes de los empaques ya son más delgados según el tamaño del vidrio que va sumando. Lo mismo pasaría con el de 3+3. El empaque no es el mismo para un vidrio monolítico que para un vidrio laminado, porque hay vidrios laminados de 3+3, matemáticamente te da 6, pero aquí hay que tener en cuenta la película. Y esa película te puede llevar a un 620, 630 o 635. Tenemos un cordón mosquitero en caso que lo necesitemos y tenemos aquí un pisavidrio según sea
la aplicación, ahí lo podemos ver tranquilamente. Y un empaque que es una felpa, que es el que me permite esas entradas de aire, ese silbido que se puede generar o el polvo para los rodamientos. Pasamos aquí al sistema astral, es un sistema mucho más completo, con muchos más empaques que me están en este momento eh, permitiendo ver que es la combinación de más empaques en el que ya combinan un empaque fijo que se sostiene ahí en la nave, luego lo va a recibir un setting que es en forma de L para que me permita reposar el peso del vidrio perimetralmente. Fundamental esto, porque esto me está garantizando que el vidrio se va a mantener siempre en la misma ubicación. Y voy a trabajar con unas cuñas móviles. Esas cuñas móviles se combinan teniendo en cuenta el calibre del vidrio y tenemos cuñas móviles desde 1.5 a 5 milímetros. Luego vamos a combinarlos con unos empaques que son una cuña central, unas burbujas perimetrales, que los vamos a ver más adelante en la cámara europea. Y aquí vemos unos empaques que vuelve y juega los empaques en U para vidrio de 5 y 6 o vidrio de 8 milímetros. Se puede combinar 5 y 6, válido, pero uno no debe combinar 3 vidrios, porque siempre uno de ellos va a fallar, o va a dar dificultad de ensamble, o va a quedar muy flojo. Por lo menos aquí hay un vidrio de 5 y 6. Y tenemos un vidrio de 10 milímetros, que perfectamente es con paredes mucho más delgadas. Y nos juegan las felpas, que son, me permiten controlar la entrada de polvo y de viento hacia el interior de la obra. Un sistema colosal. El sistema colosal también se compone de estos productos en el que vuelve y juega. Es una U para vidrio de 5 y 6 milímetros y la U siguiente es para vidrio de 8 milímetros. Fundamental manejar el empaque que es para el vidrio que es. Eso es primordial para que los sistemas funcionen como lo recomienda Vitral. Aquí tenemos un cordón para el mosquitero, para lo que son tierras calientes, donde hay muchos insectos, y las felpas que te permiten tener un desplazamiento sutil con el rodillo que me permite tener un desplazamiento horizontal y que no se me vayan a generar entrada de polvo y mugre que después las balineras se me frenen. Fundamental las felpas. Luego aquí tenemos el sistema boreal con, con la Cámara Europea, en el que son, aquí sí vemos la Cámara Europea, donde estamos combinando las dos burbujas, tanto exterior como interior, para que esa ruptura de acústica, para que no tenga ese paso del ruido del exterior. Unas burbujas bastante generosas para poder que yo pueda garantizar ese confort al interior de la edificación o de la obra. Y tenemos aquí unas cuñas que son cuñas fijas y cuñas, un paquete proyectante que me permite tener esa flexibilidad para un vidrio. Y el setting block, que son el que me permite tener esas distancias perimetralmente de sostener el vidrio siempre en su misma posición. Aquí sí tenemos un sistema Calima Quimbaya, unos empaques que son para vidrios ya más acuerpados, vidrios laminados de 6 y 3 más 3, 8 y 4 más 4. Son empaques que tienen un rediseño teniendo en cuenta el vidrio y las paredes para que me garanticen esa presión constante que tengo ahí y tienen una muy buena profundidad, como lo pueden ver. Así, también, como lo dijo Héctor, hemos también tenido unas modificaciones a los empaques para poder que trabajen adecuadamente y tengan ese descuento que es para que tengamos un sistema seguro, siempre pensando en la seguridad del sistema.
y vuelve y juegan las cuñas, en el caso tal en que vamos a combinar cuñas móviles, debemos de soportar con una cuña el peso del vidrio para poder que se sostenga perimetralmente y estas cuñas puedan trabajar como debe ser, generando esa presión y que el vidrio no vaya a colgarse por el peso y me saque las cuñas superiores de la estructura. Sistema Calima-Quimbaya. Luego pasamos aquí al Tayrona Zenú, en el que aquí sí tenemos una combinación de empaques bastante interesantes, en el que es un sistema acústicamente es muy bueno. Podemos ver la combinación de 4 empaques ahí en el sistema europeo. El sistema europeo, esta parte que está aquí donde está el empaque central, junta central, donde combina 2 empaques burbujas, que son los que generan ese sello sutil con la cremona o la manija, para que no genere esa dificultad de cierre perimetralmente. Pero internamente hay 2 empaques que me están dando esa ruptura acústica para que hacia el interior no me llegue ese ruido que, que es lo que nosotros garantizamos con los sistemas para tener un confort dentro de una estructura, de un proyecto. Fundamental combinar estos elementos. Mire que siempre nos acompaña un setting apoyando el vidrio en estos sistemas, porque estamos garantizando que ese vidrio siempre esté soportado bajo la misma distancia y que sea perimetral. Si va a ser en tramos pequeños de 4 pulgadas, que generalmente es lo que recomiendan internacionalmente, son empaques que tienen una longitud de 4 pulgadas, se colocan en las esquinas, en las 4 esquinas, o sea que tendría 8 unidades en total, me está asegurando esas distancias del vidrio en el sistema. Bueno, aquí ya me voy a la aplicación de la fachada. Esta fachada me está generando un cierre de la obra gruesa. Esa obra gruesa que ya lo que reemplazamos lo que son materiales duros como son adobes a un sistema vidriado, ese es aquel que me le va a hacer un revestimiento a la estructura y me le va a poner un acabado hermoso y ya el vidrio ahí va a trabajar como rompimiento térmico para que el calor del exterior no me pase al interior. Y estos son empaques que trabajan ahí según la combinación que vamos a manejar de los aluminios, que me dan la abertura de para poder entrar en el vidrio del espesor que es. En todo esto lo que hemos hablado de los sistemas, podemos tener un empaque, el que es para lo que es, y podemos tener un diseño muy, muy bueno, con una muy buena elección de material, que es lo que uno busca, el empaque que es hecho con el compuesto que es, ya sea EPDM o sea silicona, o que sea en el caso que sea para el interior, también podemos manejar con unos materiales PVC hacia el interior del exterior para que no le dé el sol, para que no lo deteriore, no lo cristalice. Entonces aquí vamos a ver aprendamos de los errores, de lo que vemos en el medio que hacemos que no rompe con todo esto lo anterior. Aquí vemos un ejemplo claro de una mala aplicación. Esa mala aplicación lo estamos determinando en que estamos tratando de ensamblar un vidrio muy grande en un espacio, una boca mediana. Entonces lo que pasa es que entra a un lado y el otro no. Entra a un lado y el otro no va a entrar, sino que el techo se te va a quedar sin terminar de entrar porque el estiramiento del vidrio no te va a dar esa facilidad y fuera de eso va a chocar con la base del aluminio. La elección del vidrio y el empaque sin tener en cuenta la cavidad del aluminio, fundamental. Por generar
ahorros y costos de materiales en la obra, hacemos también estas malas prácticas. Es combinada. ¿Y esto qué nos conlleva? Nos conlleva una filtración de agua, una falta de capacitación y sensibilización en la parte de las personas que me están ensamblando. Y es una irresponsabilidad, por supuesto, porque esta obra va a quedar con entradas de agua y humedad. Aquí tenemos un caso, yo diría que muy frecuente por las carreras, porque hay veces podemos tener los sistemas que son, con los compuestos que son, pero estamos ensamblando de una forma en el que más adelante el tiempo no perdona. Es un mal colillado. Ese mal colillado, mire la imagen que llegamos cortando el caucho prácticamente hasta el techo y dejamos un huequito aquí que el peso del vidrio lo termina de rasgar. Esto generando acoplamientos en el perímetro de la ventana o fachada. ¿Qué ocurre ahí? Una filtración de agua, una filtración de humedad. El peso del vidrio termina desgarrando el empaque y tarde que temprano vamos a tener esas garantías que son más costosas que que la misma estructura que montamos ahí. Esto también que está aquí, con lo anterior es congruente con esto, porque ensamblamos y donde terminamos el empaque uno con el otro dejamos espacios muy grandes. No genera un acoplamiento en el perímetro de la ventana o fachada. Es un terminado inadecuado. En este momento, también la terminación del empaque no lo controlamos. El ensamble es rápido y desmedido, y si estiramos mucho el empaque en el ensamble, él se va contrayendo y quedan nuestros espacios. Eso es un desplazamiento sutil bajo el perímetro del vidrio, se inicia a cortar, porque lo hace con la mano como tocando el piano para poder que el empaque no se estire. Eso es fundamental para poder que el empaque no se contraiga y no generen estos espacios, porque esto no ocurre, esto generalmente son garantías, alto flujo de garantías. Todo esto lleva a problemas acústicos, de humedad y incurre en sobrecostos. Mire qué terminación de esta ventana tan... el que la terminó dijo, no, pues me quedó muy bonita. ¿Qué me está haciendo ahí? Una alteración del producto. El techo le quedó arrugado ahí porque no terminó de pisarlo bien con el rodillo. Entonces, para eliminar esa arruga, lo que hizo fue cortar esa esquinita para que llegara el empaque hasta allá. Pero ¿qué hizo ahí? Hizo un hueco dentro del sistema que yo estoy generando un sello continuo en el tiempo, perimetralmente, pero ya está entrando la humedad, está entrando el agua y hasta a problemas acústicos va a tener que ir lo más seguro y entramos con las garantías. Esto que está aquí es un ejemplo muy claro de cosas que están en elementos de entrada, de cosas no, de productos ventanas que hay veces ya se utilizan unos herrajes que me permiten unir un lado con otro lado en las esquinas a 90 grados para que tenga un terminado sutil y bonito. Entonces hay veces no tenemos en cuenta esos espacios y tratamos de entrar un empaque y una lámina en el que nos va a dar dificultad de ensamble. Esto nos conlleva a tener demoras en los ensambles, retrasos y dificultades de ensamble, grandes retrasos, y esto genera un sobrecosto. Nosotros lo corregimos cuando tenemos los elementos de entrada correctos. Luego, esto es un ejemplo muy claro sobre las puertas corredizas. Ya tenemos puertas corredizas en en el que son de un cierre muy sutil. Ven el empaque ahí que se ve oscuro, pero yo le traté de colocar un círculo amarillo para que vean dónde se asienta el empaque con un codestruido. ¿Qué está pasando? Sobredimensionaron la puerta y el empaque deja de ser funcional porque ya el empaque se está arrastrando en el aluminio. Entonces, ya la puerta ya no es corrediza, sino que es una puerta que está frenando. Y esto
para los sistemas en el que son puertas que se abren automáticos, generaría muchos inconvenientes. Entonces hay que tener en cuenta mucho eso porque se nos vuelve un freno en el desplazamiento de las ventanas. Cuando trabajamos las cuñas móviles y no las sabemos aplicar, en el tiempo no perdona y las cuñas se van a salir. Porque claro, utilizando empaques inadecuados me estoy dando a la tarea de que si yo tengo un espacio ahí de 2 milímetros entre el vidrio y el aluminio, yo no puedo colocar una cuña de 2 milímetros porque esa cuña me queda flojo y el calor del día a día me va dilatando y me contrae la noche y termina tarde que temprano salirse el empaque de ahí. ¿Qué ocurre? A mediano plazo genera garantías. Los empaques se salen de la cavidad dejando espacios antiestéticos como es que está ahí. Esa cuña se sale de ahí de la ventana. Fundamental. A generar una cuña que me genere presión. No que me genere no que tape un hueco, sino que me genere presión. Esta diapositiva que está acá me va a apoyar en las diapositivas que vienen más adelante. Aquí vemos dos imágenes en el que son dos probetas, en el que el uno tiene silicona estructural con un material de caucho en silicona y otro una probeta con caucho, que el caucho hasta el momento no es compatible con la silicona estructural. Entonces, agentes vulcanizantes del EPDM me atacan la silicona y la vuelven café. Y tarde que temprano el vidrio se termina desprendiendo, eso en los sistemas de fachada. Y lo otro aquí es cuando yo decía que hay empaques que se deben utilizar para lo que son, porque o si no, tarde que temprano, el tiempo no nos lo va a perdonar y en el tiempo el empaque se cristaliza. Eso se llama selección inadecuada de materiales. Es utilizar empaques en materiales no recomendados para exteriores. Aquí el sol no es inclemente, es inclemente y me ataca esa superficie y la va a cristalizar. ¿Qué ocurre? Al estar expuesto a la luz intemperie puede cristalizarse. Tarde que temprano deja de ejercer presión. Hay ciertos diseños que están en el mercado en el que nosotros intervenimos y ayudamos a que ayude para que la cadena de producción sea mucho más ágil. Hay que tener en cuenta el aluminio y la presión que va a generar y ese ángulo para que no me genere problemas y demoras de ensamble. Eso se trabaja, es el día a día, hacer mejoras en los diseños. Voy a hablar de aplicaciones generales porque el tiempo se me está yendo y tenemos preguntas en el camino. Entonces, aplicaciones son sistemas de fachadas en el que pueden ver diferentes tipos de empaques. Con lo que decía yo de la diapositiva anterior, que los empaques que están expuestos a silicona estructural, como la que está arriba, que tiene una franja verde, marina, con un empaque que tiene una flechita, ese empaque es en silicona porque la que está ahí es silicona estructural. Entonces, ahí los dos son compatibles. Entonces, ahí es donde uno debe decir, el empaque que estoy utilizando debe ser compatible con la silicona. Es el que me está cargando el vidrio. Hacia el interior, ya que empaques que no tengan nada que ver con silicona, sí son en EPDM. Esos empaques son totalmente acústicos y de amarre de fachada. Son de anclaje. Son también para que esas deflexiones que tiene la fachada no me genere rozamiento entre los aluminios y no empiece a generar dificultades de garantías. Estos son tipos de fachadas en el que son ventanas, son módulos con unos empaques bastante generosos, con cámaras y de ensamble frontal y empaques con doble función. Una burbuja construida, muro cortina que tiene la función de burbuja con la ventana o internamente dentro de una fachada. Estas son aplicaciones de vitrina, sistema Flux para vitrinas
comerciales, en el que los vidrios son totalmente panorámicos, son del tamaño, de la altura de la edificación, entonces son ensambles rápidos, con empaques totalmente rápidos para poder que el empaque, el vidrio entre deslizado y luego el empaque termine de ingresar por última vez, como el que tiene tipo enganche con garras hacia el exterior, como el C701-0089, esa facilidad que tiene de ensamble después de estar el vidrio ahí. Luego paso a unas puertas corredizas para ser congruente con lo que hablé en la anterior diapositiva, que es sobre dimensionamiento de la puerta vidriera. Entonces, aquí hay empaques que son de toques sutiles para que la puerta como son automáticas, desplace suavecito de un lado hacia el otro cuando se acerque el usuario a entrar a un centro comercial, entonces tenga una apertura suave. Son empaques especiales con geometrías que son, que son diseñados para que estas aplicaciones sean acordes a aquello que queremos nosotros, que no sean frenos, sino que sean sellos acústicos y de polvo al mismo tiempo. Aplicaciones de algunas y mejoras. Hay aplicaciones que nos dan mucha dificultad y sabemos que no son como muy, generan mucho inconveniente, mucho ruido. La mejor que puede trabajar es la base rectangular. La cola de Milano genera eh, incertidumbres. ¿Por qué razón? Porque la cola de Milano tiene variaciones y el empaque se puede salir. Entonces, en un desplazamiento de 5 o 6 metros, daría dificultad de ensamble y demoras en obra. Por lo recomendamos nosotros, son aluminios con cola en base rectangular, son desplazamientos, son de agarre y son seguros. Calidad certificada. Todo lo anterior, todo lo anterior que hemos hablado, todos los atributos que hemos hablado de los empaques, de esa bondad, de una presión constante, sistemas acústicos, en el tiempo está soportado en estas 4 eh, eh, pruebas que se testean en el exterior. Una prueba de estanqueidad, claro, es la capacidad que tiene el cerramiento para resistir la penetración de agua. Eso es lo que buscamos en un diseño de un empaque y con un compuesto ideal que genere esa presión constante en el tiempo. Muchos se preguntarán, hay edificios que tenemos 20, 30 años, están hechos con un material EPDM y está generando esa misma presión de principio a fin. La permeabilidad, se define la permeabilidad del aire como la propiedad de una ventana o puerta al dejar pasar el aire. Fundamental esto, porque es lo que yo necesito para poder controlar esas inclemencias del tiempo. La reducción acústica es aquello que yo le estoy vendiendo a una obra y está fundamentada en un sistema que trabaje de la mano, tanto los aluminios, los espacios que son, con todo lo recomendado por Vitral en este momento, todos los recomendados son el tamaño de la puerta, el tamaño de la ventana, para poder que aquí esos sistemas de rodamiento funcionen como debe de ser, porque si hay sobredimensionamiento, ahí fatigan aquellos materiales. Y aquí son rompimientos acústicos. Todo debe trabajar de la mano, armónicamente todo, para poder que podamos garantizar ese sello acústico. Y la resistencia está relacionada con la presión del viento, considerable para los efectos de presiones y depresiones cuando estamos en una edificación muy, muy alta, entonces hay unos vientos muy grandes. Lo que podemos decir es que todo lo anterior, podemos decir que las decisiones de un buen empaque, la decisión de un buen empaque pesa entre el 1 y el 2.5% del total del sistema vidriado. Vale la pena asumir riesgos cuando colocamos un empaque que es para la aplicación que no es. Esto hay que tenerlo en cuenta porque es que nosotros lo que buscamos es que
sostener esa garantía de que no tengamos que nos estén llamando de que hay entradas de agua, que hay entradas de ruido, o que las balineras no están rodando porque hay un sobreadicionamiento de peso. Todo esto lo debemos de controlar para poder que podamos garantizar siempre en el tiempo, todos estos atributos y todas esas bondades que los sistemas vidriados deben de manejar y controlar. Bueno, no sé si tienen preguntas, aprovechemos, por favor. José. Buenas tardes, con José Rodríguez. Listo, don José, cuéntenos. La pregunta es en el tema de la lubricación del empaque. Muy buena pregunta. Resulta y sucede que Extrusiones tiene una modalidad de presentación de los empaques. Hay empaques que son secos y hay empaques que son lubricados. Eso es lo que hay que tener en cuenta. El empaque, yo puedo tener un ensamble muy bueno, seco, o puedo tener lubricado, tengo tener unas mayores unidades hora. O también cuando tengo un zócalo, un empaque zócalo para entrar un vidrio grueso, pesado, yo lo puedo lubricar para que me entre más fácil, para no generar una fractura del vidrio. Claro que sí, en la compañía tenemos la posibilidad de tener las dos presentaciones. Y la lubricación es una emulsión de silicona. Esa emulsión de silicona es un lubricante que no perjudica el empaque ni te perjudica generando la grasa ahí. La grasa no se queda conviviendo en el sistema. Esa lubricación con el tiempo se me desaparece y ya adquiero ese agarre fino que tengo ahí. Es una gama amplia. Para los empaques que está ahí, porque es que mire que Vitral especifica muy claro en qué sistema son nuestros empaques y ahí están. Muy claro para cada sistema, pero también se quiso mostrar también la gama de empaques que pueden utilizar para otras aplicaciones que se puedan llegar en el mercado. Siempre buscando de que el empaque no siempre es una U, no siempre es un cordón, no siempre es una cuña. Hay mucha infinidad de diseños. Que son sellos y eso, sí, señor. Claro, Narvey. Claro. Otra pregunta que tengamos por ahí. ¿Quién más iba a preguntar? Nelson, adicional a lo que le dijo Arbey a su pregunta, Sí, señor. ¿algún requerimiento especial, algo especial que necesite un sello diferente? Simplemente lo conectamos con el líder comercial de la zona y lo que hace esa persona es llevarle muestras, todo este tipo para saber qué es lo mejor para su aplicación o para su requerimiento. Entonces, sí, porque ellos tienen un líder comercial que está disponible por ciudad y ellos les dan el apoyo donde lo requieran. sí, porque su merced lo ha recalcado a través de las otras informaciones, que el uso de los paques, el uso de los empaques en cuestión de los sellos es supremamente vital, ¿sí? Entonces yo vi bastantes empaques, ¿sí me entiende, uñas? Y vi las referencias y traté de sacarles el pantallazo, pero después absorber toda esa información va a ser, y lo que dijo Don Arbey ya en gran parte mejoró la información, porque especificó que Vitral clasificó sus empaques y en el momento en que hay un pedido, yo creería que el que suministra el material de una vez ya tiene en mente la referencia del empaque, la quimbaya, la sinú, la tairona, entonces él de una vez, creería yo que el vendedor de una vez le va a transferir a uno toda esa información. Pero yo a Don Arbey le quería decir, pues, porque uno quiere absorber más información, a ver si él de pronto tenía dónde ir uno a absorber más información. Claro que Eso sí. nomás, don Héctor, qué pena. No, Nelson, de eso se trata. Igual yo le voy a enviar el contacto de todas las personas que se conectaron hoy a Extrusiones para que ellos también le envíen información y los tengan en cuenta cuando tengan otros tipos de capacitaciones. Ellos hacen capacitaciones concentradas a fachadas, en fin, a diferentes sistemas, para que los tengan en cuenta y los inviten, Nelson. Le agradecería mucho, don Héctor. Muchas gracias. Sí. Y a don Arbey también. Muchas gracias a usted. ¿Alguien más iba a hacer otra pregunta? ¿Y si terminó su economía?
No escucho bien, alguien está hablando, pero no se escucha muy bien. Si quieren por el chat. Si tienen malo el audio, lo pueden hacer por el chat. Arbey, yo le iba a hacer una pregunta mientras alguien más... Claro que sí. es el tema del barredor. Ese barredor que ustedes manejan, ¿es únicamente para proyectante o tienen un tipo de barredor para batiente? Sí, tenemos muchos barredores. Lo que pasa es que también son llamados barredores o lengüetas. Se usan más acústicamente. Es que estoy viendo los participantes y hay varios que trabajan la tairona. Cuando no permiten colocar perfil en la parte de abajo o algo, pues podemos recurrir a una lengüeta de estas que nos genera mucho mejor sello que la felpa